Saludos a todos. En el día de hoy conoceremos las perspectivas económicas del FMI. Lo que nos va a decir es que la recuperación está en marcha y que hay dos países que están tirando de esta recuperación, concretamente Estados Unidos y China. China con crecimientos superiores al 8% y Estados Unidos probablemente superando el 6%. El resto de los países se van a retrasar, sobre todo países emergentes y en desarrollo y países de bajo ingreso. Y Europa también, por su falta de liderazgo político, va a estar en una situación intermedia. Los bancos centrales están dispuestos a seguir inyectando liquidez sin límite hasta que la recuperación esté asentada y manteniendo los tipos de interés bajos. Últimamente ha surgido el temor a la inflación. Este temor a la inflación se ha reflejado en una subida de los tipos de interés de la deuda a largo plazo. De alguna manera, los inversores, ante las expectativas de inflación, exigen mayores rendimientos. Los bancos centrales han moderado, han pausado esta preocupación diciendo que es temporal, que es coyuntural y que ellos van a seguir. Es decir, entre crecimiento y inflación apuestan por el crecimiento, sobre todo hasta que esté asentada la recuperación. Hay un problema a medio plazo para los países emergentes y en desarrollo, y es que tarde o temprano, efectivamente, la demanda embalsada inundará el mercado y provocará subida de los precios y subida de los tipos de interés. Los países emergentes están muy endeudados y están endeudados en dólares. En ese momento podría dificultarse la recuperación de estos países que ya van de por sí atrasados ante la situación de una deuda excesiva que además la tienen en dólares y que harían que la carga financiera fuera difícil de pagar. Europa se está retrasando. La mala gestión de las vacunas ha sido fundamental. En realidad, la crisis económica está marcada a su pauta por la pandemia. Aquellos países que están haciendo una buena gestión de las vacunas y de los procesos de vacunación y de producción y distribución son los que mejor van. Como sabemos, Europa ha tenido problemas con las distintas firmas y por lo tanto el proceso de vacunación está siendo muy lento. Esto está retrasando concretamente la recuperación. El Banco Central Europeo ha dicho que seguirá apoyando con tipos de interés bajos y ayuda en liquidez sin límite. Los bancos están en una situación también de apoyar el crédito. Las ayudas que ha habido a nivel europeo han sido importantes, los planes que ha habido han sido muy homogéneos entre países, pero muy desiguales. Países como Alemania o Francia han dado ayudas directas por valores muy superiores, casi el triple que otros países como España. Es decir, en la propia Europa está ocurriendo una cosa, y es por una parte la falta de liderazgo y de decisión y de coordinación está retrasando la recuperación, pero por otra parte esa recuperación es muy desigual, tanto en tiempo como en cuantía y en intensidad. Las ayudas son muy dispares. Hablando concretamente de España, estamos en un momento en el que la recuperación se está retrasando. Precisamente acabamos de conocer los resultados del mes de marzo. No han sido malos, pero tampoco han sido tan buenos como se esperaban. Después de un último cuatrimestre del 2020 de estancamiento, vamos a tener un primer trimestre de ligero descenso del PIB. De alguna manera la recuperación en España se retrasa. Y este retraso no solamente tiene efectos de retrasar el momento de la recuperación, sino también de una mayor destrucción del tejido productivo. Las ayudas que últimamente ha aprobado el Gobierno vienen tarde y son insuficientes. 11.000 millones, de los cuales 7.000 millones van a ser ayudas directas para las empresas. Esto no es mucho, es poco, y además no todos los sectores se van a ver favorecidos. Serán sobre todo los sectores aquellos que más afectados están por el distanciamiento, como puede ser el turismo o la hostelería, pero no son suficientes y llegan tarde. Estamos en un momento crucial. Tenemos que presentar antes del 30 de abril los proyectos y las inversiones al Next Generation UE, el Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia. También esto se está retrasando. Las dudas en cuanto a los países que se van a ver afectados, las resistencias. Últimamente el Tribunal Constitucional alemán ha vetado la ratificación de este acuerdo. Faltan otros 10 países
cuyos parlamentos tienen que ratificar. El problema del Tribunal Constitucional alemán lo que hace es retrasar la decisión. El 30 de abril tienen que estar entregados los proyectos, pero todavía se necesitarán otros 3 meses más para que los revise la Comisión y se pronuncie en cada uno de los consejos europeos. Y ahí está el problema. El Tribunal Constitucional alemán seguramente al final afirmará, dirá que sí, pero despertará los temores en otros países que son los países frugales como Holanda o Austria, que ya en su inicio pusieron sus reservas a este programa de solidaridad europeo. El Tribunal Constitucional va a despertar estas desconfianzas y desde luego lo que sí va a hacer es que en la aprobación definitiva de los proyectos de inversión de cada uno de los países va a haber un rigor en su análisis, en la idoneidad, en el control, en la transparencia, en las reformas que acompañan a esos proyectos de inversión. Y ahí está el problema, yo creo, para España, y es que en estos momentos las reformas que tiene planteadas, que están discutiendo el gobierno, algunas de ellas, como la reforma laboral, van en contra de lo que Europa está pidiendo. Últimamente se está hablando de modificaciones en la reforma laboral del 2012 que van al abandono de los convenios de empresa y asumir los convenios sectoriales. No ese es el camino que Europa nos está indicando. Y la otra gran reforma, que es la de las pensiones, no acaba de avanzar. Las soluciones no son suficientes. No es que vaya por el mal camino, pero no se está profundizando. Se está hablando de retrasar la jubilación. Eso es necesario, pero no es suficiente. Hay otras reformas pendientes, como de ser ultimar el mercado único, liberalizar los mercados y sobre todo las políticas activas de empleo, que resuelvan los dos grandes problemas, el paro estructural y el desequilibrio entre paro definitivo y temporal, y sobre todo el paro juvenil. Es decir, Europa está esperando que tomemos decisiones importantes. En estos momentos las previsiones de crecimiento para España se están revisando a la baja. No solamente se va a retrasar, nos vamos a ir a finales del 23 para alcanzar los niveles de 2019. ¿Por qué? Porque no se están tomando las decisiones oportunas. Porque quizás hay un problema clave, que es el político. Un gobierno de coalición que no tiene capacidad de consenso y que no se centra en las grandes reformas. Afortunadamente Europa nos va a reconducir esta situación si queremos disponer de los 140.000 millones que los necesitamos para la recuperación, aunque no sean suficientes. En definitiva, la recuperación se va a retrasar, vamos en el buen camino. La recuperación es una realidad. En el día de hoy hemos conocido que el paro se ha reducido en casi 60.000 puestos de trabajo que se han creado y por lo tanto, digamos, pero no es suficiente, tenía que haber sido más. En definitiva, estamos en una situación donde el liderazgo político, el consenso, la coordinación, la cooperación entre los partidos es fundamental para salir de la crisis. Contexto político que hoy por hoy nos está dando. Muchas gracias.